invito al doctor Juan Fernando Cristo Bustos, ministro del Interior, a participar. Buenos días, muchas gracias a la Honorable Corte Constitucional, a su presidenta, al magistrado Pretel, quien preside esta sala, y a todos los integrantes. Y agradezco la invitación que se ha hecho al Ministerio del Interior para fijar esta posición en torno a un tema de la mayor importancia para el país. Y quisiera, antes de hacer unas reflexiones estrictamente desde el punto de vista jurídico, celebrar por la democracia colombiana, por este país, que se presenten escenarios de esta naturaleza para debatir temas que terminan incidiendo en la vida de muchos colombianos. Y convocar como ministro del Interior a todos los ciudadanos de los distintos sectores a que podamos hacer un debate frente a estos temas de la mayor altura, sin ninguna clase de descalificaciones para quienes están de uno u otro lado en la orilla, en estas discusiones que no son solamente discusiones propias de la sociedad colombiana, sino que se dan hoy en día en las distintas sociedades en el mundo entero. Esta sociedad, la sociedad colombiana, ha recorrido un largo camino, buena parte de él impulsado por la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional, hacia el reconocimiento de los derechos de las personas con diversidad en su orientación e identidad sexuales. En la jurisprudencia inicial sobre la materia, sentencias como la C-098 del 96, la C-659 del 97 o la 814 del 2001, la Corte entendió la familia como aquella conformada por una pareja heterosexual y monogámica. La sentencia C-075 del 2007 constituyó un hito de una nueva jurisprudencia, pero aún allí no se llegó a reconocer el carácter de familia. La Corte estableció que el régimen de protección de las uniones maritales de hecho debe entenderse aplicables a las parejas del mismo sexo. La protección reconocida se enfocaba, como recordamos, hacia los aspectos patrimoniales, derechos pensionales, de salud, derechos herenciales. Los colombianos estamos listos para acoger, como lo hizo la Corte en la sentencia C-075 del 2007, que las parejas heterosexuales como las homosexuales tienen un mismo valor y una misma dignidad que exigen una igual protección. Cierro comillas. La libre opción sexual, afirmó el tribunal, abro comillas, se vive y se proyecta en la vida en relación. Las parejas del mismo sexo tienen necesidades similares que las parejas heterosexuales para lograr la realización de su proyecto de vida en común. La sentencia C-577 del 2011 representó un avance en la línea jurisprudencial protectora de las familias para acogerlas todas en la diversidad con que ellas aparecen en la realidad social. La Corte estableció que la Constitución reconoce el carácter de familia a las establecidas por parejas del mismo sexo. Los distintos tipos de familia gozan entonces de protección constitucional y cualquier trato diferenciado en situación asimilable puede provocar un déficit de protección, señaló la Corte en esa sentencia. El concepto amplio de familia, acogido en esta jurisprudencia de la Corte, tiene su fundamento en las exigencias del modelo del Estado social de derecho, participativo y pluralista, consagrado en la Constitución del 91, que tiene dentro de sus fines la protección de las libertades, creencias
y derechos de todos, que reconoce y da supremacía a los derechos inalienables de la persona y que protege la diversidad de la nación. Pero la Corte encontró que la protección general no necesariamente da lugar a dispensar los mismos mecanismos para constituir la familia. Así, se abstuvo de reconocer de manera explícita el derecho a la celebración de los contratos matrimoniales a las parejas con orientaciones e identidades de género. El proceso de revisión de acciones de tutela que hoy realiza la Corte Constitucional se da precisamente a raíz de las dificultades de aplicación de la sentencia C-577 del 2011 y de los reclamos ante el déficit de protección de los derechos de las parejas del mismo sexo en el marco de aplicación de esta sentencia. Lo establecido en la sentencia C-577 del 2011 no constituye un punto final de llegada en las posibilidades protectoras de la familia y de la igualdad de todas las personas que permite el texto constitucional vigente y sus posibilidades derivadas en el ejercicio hermenéutico sobre el mismo. La sentencia C-577 del 2011 estableció con suficiencia el papel de la familia en la sociedad y en la vida de las personas que la integran y dio el paso importante de entender las uniones de hecho o formalizadas de parejas del mismo sexo como capaces de constituir familias. Es decir, una vez establecido el bien jurídico objeto de protección, la familia, no guardan proporción las reservas tácitas en la comprensión de uno de los instrumentos o medios para constituirla. El contrato matrimonial constituye un medio para constituir la familia y por sus características y contenidos dota a las familias de unas especiales condiciones jurídicas para su desenvolvimiento. En el Estado social de derecho que rige en Colombia, aquellas personas que quieran y les sean permitido constituir familia por la vía de los contratos deberían poderlo hacer por la vía de un contrato análogo al del matrimonio. La lectura de la Constitución encuentra que no existe expresa mención de ninguna institución que cumpla el propósito de generar un vínculo jurídico que sirva para la formalización de la voluntad responsable de conformar una familia expresada por las parejas del mismo sexo. Esto, para la Corte, no quiere decir que la Constitución establezca una prohibición de instaurar una institución que permita hacer surgir la familia conformada por parejas del mismo sexo como un vínculo de orden contractual, formal, solemne y marital. Tratándose de la protección de derechos fundamentales, la Corte tiene plenos títulos jurídicos en sus competencias para resolver situaciones en las cuales se encuentran comprometidos los derechos fundamentales de los ciudadanos. La Corte estableció con suficientes datos y argumentos una situación donde se presenta un déficit de protección de derechos fundamentales y por eso se puede sostener que conforme al texto constitucional y a la sentencia C-577, toda pareja de personas del mismo sexo tiene derecho a constituir una familia mediante un acto contractual de carácter marital, solemne y formal. El acceso libre y autónomo de las parejas del mismo sexo a los procedimientos dentro de los cuales puedan manifestar su voluntad en un contrato jurídicamente bien definido, constituye un derecho fundamental que amerita la activación de las potestades propias de la Corte Constitucional como guardiana de la integridad de la Constitución, mientras el Congreso de la República, como bien lo señaló la Corte Constitucional en su sentencia, regula la materia dentro de la esfera de sus competencias. La Corte, en la sentencia C-577 del 2011, puso de presente los derechos fundamentales comprometidos en la situación de las personas del mismo sexo
en relación con el acceso a la formalización mediante contrato solemne de sus uniones, abro comillas, la unión marital de hecho con que cuentan las parejas del mismo sexo es alternativa disponible pero insuficiente cuando se trata de la constitución de la familia conformada por la pareja homosexual, porque su previsión como único mecanismo para dar lugar a esta clase de familia implica un déficit de protección que ha sido puesto de manifiesto por los actores con argumentos que la Corte comparte y también por el desconocimiento del derecho al libre desarrollo de la personalidad y por el ende de la autonomía y la autodeterminación personal. De igual manera, en la misma sentencia, la Corte fue clara en afirmar que, abro comillas, la voluntad responsable para conformar una familia debe ser plena en el caso de los homosexuales, es conclusión que surge de las exigencias de los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la autonomía, a la autodeterminación y a la igualdad, así como de la regulación de la institución familiar contenida en el artículo 42 superior. Luego la Corte, con fundamento en la interpretación de los textos constitucionales, se dice en la sentencia, puede afirmar categóricamente que en el ordenamiento colombiano debe tener cabida una figura distinta de la unión de hecho como mecanismo para dar un origen solemne y formal a la familia conformada por la pareja homosexual. Finalmente, me permito citar también a los 4 magistrados que en su aclaración de voto señalaron, abro comillas, el propósito de la decisión adoptada en la sentencia C-577 del 2011 es doble. Tomar una decisión que respetara, por una parte, la facultad legislativa del Congreso de la República, que debe ejercerla, pero que a la vez permitiera asegurar el goce efectivo del derecho de las parejas del mismo sexo, en caso tal de que el legislador no establezca los parámetros normativos adecuados para garantizarle a tales parejas el derecho constitucional a constituir una familia mediante un acto contractual de carácter marital, solemne y formal. Es entonces claro que la opción para las parejas conformadas por personas del mismo sexo que quieren formalizar su unión no puede ser el de una vinculación jurídica genérica, carente de denominación que la defina, sino debe sujetarse a estos conceptos de contrato o de acto contractual marital, solemne y formal. Muchas gracias.